Hola, ¿qué tal, seguidores del Run Run Político? Hoy vamos a runrunear con Juan Carlos Restrepo, Juancho Restrepo. Gracias por recibirnos, Juancho. No, gracias a ti, Jean-Pierre, por este espacio y bienvenido. Es un honor para mí estar aquí conversando contigo. En el ambiente de tecnología, en el ambiente empresarial, en el que siempre ha estado inmerso Juan Carlos Restrepo, quien hasta hace unas semanas estuvo al frente de la Secretaría de las TIC, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en la gobernación del Departamento del Atlántico, dejando una huella importante porque Juancho Restrepo jalonó uno de los programas de conectividad más importantes en la historia del Departamento del Atlántico. Lo que pasa es que usted es un hombre modesto, que no se da ínfulas de grandeza, y yo creo que tampoco se las va a dar en esta entrevista, pero jalonó un programa muy importante a través del cual hoy muchos municipios del Departamento del Atlántico y sobre todo muchas comunidades vulnerables pudieron tener acceso a Internet. Cuéntenos de este programa Tu Casa Bacana Digital. Sí, así es, Jean-Pierre, es Mi Casa Bacana Digital. Mi Casa Bacana Digital. Te cuento un poco, es un programa que se formuló desde la Secretaría, financiado por el Ministerio de las TIC, cofinanciado por el Ministerio de las TIC. Realmente fueron 37.000 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de las TIC aportó 30.000, la Gobernación del Atlántico aporta 7.000 millones, y el objeto del programa es conectar 43.945 hogares en el Departamento del Atlántico, en los 22 municipios, repartidos en los 22 municipios de estratos 1 y 2. ¿Qué incluye? Pues obviamente la conectividad, el tendido de la fibra, el despliegue de la infraestructura y 6 meses de gratuidad en el servicio y 18 meses adicionales con una tarifa social de 25.000 pesos al mes. Este fue un programa que se llama Mi Casa Bacana Digital. Realmente es hasta jocoso la historia, porque cuando yo presento el programa el proyecto en el ministerio, en una mesa técnica, me dicen los funcionarios del ministerio, bueno, pero aquí nosotros siempre le ponemos a los proyectos un nombre. Entonces dijimos, bueno, allá hay un proyecto de mejoramiento de vivienda en la Gobernación del Atlántico que se llama Mi Casa Bacana. Entonces a los del ministerio les pareció como que, bueno, vamos a poner Mi Casa Bacana Digital, porque originalmente el proyecto era para 10.000 hogares, para conectar los que estaban en el programa de mejoramiento, o sea, entregaban la casa mejorada con internet, y el gobernador tiene una idea también de ponerles paneles solares. ¿Qué pasó? Dentro de esas mesas técnicas, hombre, se vio que había que cerrar la brecha, el índice de brecha digital que existía en el Atlántico, y se logró gestionar una partida adicional por parte del ministerio y saltó a 43.000 hogares, que es el programa más grande de conectividad que se ha dado en el departamento, y actualmente es el programa más grande que hay en el país de conectividad de hogares. ¿Qué significa ese nuevo influjo de tecnología en el Departamento del Atlántico? Es decir, para poder más o menos dimensionar la importancia de este programa, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué significa? ¿Cuánto pesa en lo que tiene que ver con cerrar la brecha de esos hogares que no tenían acceso a la tecnología, la brecha digital? Sí, correcto. Es que el índice de brecha digital se mide entre 0 y 1. En cuanto más te acercas al 0, es que más conectado estás. Obviamente te alejas del 0 hacia el 1, menos conectado. El Departamento del Atlántico actualmente ocupa el puesto número 6 en el país. Tiene un índice de brecha digital aproximadamente de 5.8. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, porcentualmente, como se mide es en índice, pero es que hay un porcentaje grande de la población que no tiene acceso a Internet. Ojo, no es Internet en dispositivos móviles, sino Internet de fibra óptica, Internet fijo. Después de este programa, el Departamento del Atlántico salta a tener un índice de brecha digital de 2.5, solamente detrás de Bogotá. O sea, quedamos siendo el segundo departamento, después de la capital del país, mejor conectado a Internet. Y obviamente todas las ventajas que eso trae para el departamento es increíble. Es más, te cuento que como así yo ya no esté dentro de la Secretaría, pues siempre vivo enterado sobre todo ese proyecto, que es como
como mi consentido, pues porque es el Es un hijo. Es un hijo, digamos así. La semana pasada me mandaron las imágenes que la UNAD estaba haciendo una convocatoria para vincular jóvenes a carreras, porque eso es a distancia. Sí. Es Universidad Nacional abierta y a distancia. Exacto. Y imagínate, las fotos era la gente así, que es gente que se puede meter en el programa de la universidad a distancia porque está en el programa de Mi Casa Bacana Digital. Entonces, antes no podrían hacerlo porque no pueden estudiar online. Entonces, es el impacto, eso es uno de los impactos que tiene este programa, que ahora, pues obviamente tú con internet gratuito, de buena calidad, con buena velocidad en tu casa, tienes un acceso, una de las cosas es el acceso a la educación. Y eso me impactó, yo dije, porque normalmente se hacían las caracterizaciones y las convocatorias en todos los municipios, y pues obviamente se presentaba la gente porque más que todo madres que querían que los hijos pudieran hacer las tareas, pero esto es carreras universitarias. Entonces era increíble, la afluencia de gente en esa convocatoria fue increíble y era prácticamente casi todos eran beneficiarios del programa. Es decir, se acabaron también esas romerías de los niños en los sites de los diferentes municipios, tratando de conectarse en un café internet para poder acceder a la red y ayudarse con las tareas. Claro, es que uno es eso, que obviamente esa romería de gente y sobre todo que esos servicios de internet públicos o semipúblicos, hay unos que están en los parques, otros son en comercios, en sites y eso, también cuando se aglomera la gente, se cae la velocidad. Y otro es, eso entonces, pues obviamente le genera una dificultad a los estudiantes o al que lo vaya a tener acceso a ese servicio. Lo otro también es la comodidad del hogar, el desplazarse, el poder tú llegar a tu casa y no tener que pagar otro transporte para poder ir a estudiar. Tienes flexibilidad en los horarios. O sea, eso te da no nada más un confort, sino todo lo que trae poder estudiar con las condiciones óptimas, ¿no? Sino en un site, en una silla. O sea, no es lo mismo estar con tu sitio adecuado, descansado, a estar tú movilizándote y pagando transporte de pronto si está muy lejos o no. Entonces, eso trae unas ventajas increíbles. Eso no nada más para los jóvenes, los bachilleres, también para los jóvenes de colegio. O sea, los que están no los que ya se graduaron, sino los que todavía están en el colegio. Juancho, en el tema del desarrollo y la ejecución misma de Mi Casa Bacana Digital, ¿cuándo termina completamente el programa? Es decir, ¿cuándo termina de instalársele el internet de fibra óptica a los más de 40,000 personas que se van a ver beneficiadas? Sí, este programa, la ejecución inició realmente los últimos días del mes de enero. La ejecución inicialmente estaba programada para 7 meses, o sea, 7 meses de instalación. Antes de yo salir se hizo una prórroga de 3 meses más porque, pues bueno, ahí siempre se presentan dificultades, que si es que los paros de los peajes, entonces no pueden ir a conectar, también hay temas de los carnavales, entonces todo eso atrasado, pero la ejecución de las 43,000 o casi 44,000 hogares debe estar culminando aproximadamente para el mes de noviembre debe estar las 43,000. El último dato que tengo es que ya van casi 8,000 conectados en 2 meses. Entonces, si uno más o menos saca el cálculo, estamos hablando por ahí ponle que octubre, septiembre, octubre, pero es este año. Este año deben quedar el 100% conectados. Usted, que es una persona muy dinámica, muy activa, sé que estuvo hasta el momento en donde permaneció en su cargo como secretario de las TIC del Atlántico en los municipios, revisando el tema de la instalación, hablando con la gente. ¿De qué caso se enteró allí que de alguna manera le llenó el corazón de satisfacción al ver que al cerrar la brecha digital también estaban cambiando vidas? Es que hay 2 casos, bueno, digamos 2 situaciones que vi que son en 2 líneas. Una es la casa que iba
que tenía un niño, yo le hablaba era con el niño, ven acá, ¿qué te parece? ¿Qué beneficio te ha traído? ¿O lo usas nada más para ver YouTube? O sea, yo pues tratando de... Y todos me decían, es que me sirve para investigar para mis tareas. Todos los niños me contestaron lo mismo. Y eran casas, o sea, no era que estaba libreteado ni nada, simplemente entraba, ya era, por ejemplo, 5 de la tarde, el niño viendo televisión y le digo, viendo YouTube, y le digo, ¿tú nada más lo usas para esto? Y me dice, no, 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 ya hice las tareas, me sirve para investigar. Entonces, eso, dije, eso de pronto no es palpable, pero de verdad que eso sí le cambia la vida a un niño. O sea, porque es abrirle el mundo al niño desde su casa. No es nada, hoy en día la educación ha cambiado una barbaridad. Con toda la tecnología ya precisamente el niño puede investigar, puede viajar, puede mirar otras cosas. Entonces eso a mí, yo dije, aquí sí hay un verdadero cambio, que no lo ves hoy, pero lo vas a ver más adelante cuando el niño tenga un conocimiento más amplio, por un lado. Y por otro lado, se da mucho en esos barrios y en esos estratos socioeconómicos que en la misma casa tienen de pronto un pequeño comercio y un negocio, una tienda que está prácticamente en la casa. Entonces, las señoras que tenían, yo les preguntaba, ¿para qué te sirve esto? No, me sirve, me decían jefe, secretario. Me dicen, no, me sirve para los pedidos. Pero no los pedidos de ella hacia afuera, sino para la proveeduría, para los pedidos, para las cuentas. Me dice, no, es que ahora ya la cosa se me facilita. Entonces, para mí esos son dos puntos que de pronto no diría impactaron, pero sí dije, esto definitivamente sí es sacar a la gente, o sea, llevar a la gente al progreso, porque, hombre, la facilidad de la mamá que tiene un negocio y el hijo estudiando en el colegio, yo dije, esto tú no lo ves hoy, pero sí lo vas a ver en un futuro. Esa es el verdadero progreso que lo vas a ver más adelante. Pero además que hoy el servicio de conectividad, el servicio de Internet, es casi tan importante como los servicios básicos de agua, de luz, de gas en las casas. Una casa sin Internet está prácticamente, y le quito lo prácticamente, aislada del mundo. Total, es que después de la pandemia, el Internet pasó de ser pues, un servicio normal o comercial a un servicio público. O sea, el Internet hace parte de los servicios públicos. Y eso fue después de la pandemia, porque la pandemia demostró que sí es un servicio público. Tú lo acabas de decir, es que sin Internet vives en la época de la caverna. ¿Qué haces hoy sin Internet? O no digamos sin Internet, ¿qué haces hoy sin conectividad? Prácticamente no puedes hacer casi nada, porque es que todo funciona o a través de un dispositivo móvil o a través de un dispositivo de escritorio y todo tiene una plataforma tecnológica, las transacciones se hacen a través de una plataforma tecnológica, las bases de datos son una plataforma. Entonces, todo gira alrededor de la tecnología. O sea, la tecnología es algo que, sobre todo de los últimos 5 años, 6 años para acá, va a una velocidad mucho más rápida que lo que sucedía anteriormente. Anteriormente la tecnología o un avance tecnológico importante se daba cada 5 años, cada 6 años. No una solución disruptiva, porque soluciones disruptivas ha habido, o disruptivas no un cambio como cuando hubo la industrialización y después, o el Internet. Eso, o sea, porque ya esos son cambios completos. Pero a partir, digamos, de la masificación del Internet, años 90, cuando empezaba a haber avances tecnológicos era cada 5, cada 6 años, ahora no, ahora es prácticamente que constante. Y la diferencia es que anteriormente uno decía, no, que los países desarrollados son los que tienen lo último. Y sí era así, o sea, tener acceso a los desarrollos, a la programación que tenían en esa época los países desarrollados era difícil. Hoy en día la tecnología es estándar para todo el mundo. La tecnología que tú utilizas aquí en Colombia, en Chile, es la misma que utilizan en los Estados Unidos, es la misma que utilizan en Europa. ¿Cuál es la diferencia? Allá son centros o hubs de innovación
que de ahí es que salen las nuevas tecnologías, porque hay investigación e inversión. Pero la tecnología per se está totalmente democratizada. Lo importante es saber usarla. Es saber usarla y para poder usarla lo básico es como que manejar y tener el carro. Bueno, si aprendes a manejar, necesitas el carro. El carro es la fibra óptica y la conectividad. Entonces eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y por eso la tecnología a nosotros, a todo ser humano, es algo que es indispensable. Ya tú sin tecnología o sin conectividad no puedes operar. Qué buena analogía eso del carro y el saber manejar. Yo pienso un poco en la potencialidad, en lo que podemos construir en el Departamento del Atlántico a partir de haber, digamos que, entregado esas herramientas básicas en materia de conectividad. Sé que desde la Secretaría de las TIC avanzaron mucho en ese tema de capacitación, de formación de muchachos para convertirlos en programadores y que ya esos muchachos están insertados en el mercado laboral. Cuéntenos un poco acerca de ese programa. Sí, desde la Secretaría hicimos realmente 2 programas, porque la Secretaría es transversal. Entonces, la verdad es que uno puede hacer programas para la salud, para educación, para cualquier dependencia jurídica, que también desarrollamos algo internamente para la Secretaría Jurídica. Y la formación teníamos como dos frentes o 2 enfoques. Uno era la formación para bachilleres o jóvenes ya graduados que de pronto estaban buscando una carrera técnica y por temas de cupo no pudieron entrar, o jóvenes que tuvieran esa curiosidad de desarrollar las habilidades o los conocimientos en desarrollo web con inteligencia artificial, en programación, en mucho. Entonces se hicieron 2 programas, se alcanzaron a hacer 2 programas en el tiempo que estuve, porque pues vale aclarar que nada más estuve año y 2 meses. Uno que era para jóvenes ya graduados, para capacitarlos en desarrollo web en inteligencia artificial. Y ese programa era un diplomado, básicamente, que esa es otra cosa y hago un paréntesis aquí. Yo creo, y de pronto, si más adelante podemos hablar un poquito de eso, yo creo que la educación en el mundo, y Colombia me parece que debe cambiar su enfoque o empezar a ver cómo lo cambia, porque la educación en el mundo va a cambiar ostensivamente. O sea, eso, la educación creo que ya esa idea de que médico y abogado, lo que quieran lo pueden hacer y siempre lo va a haber. Pero hoy en día los jóvenes, hoy en día con la tecnología y con la forma como se aprende a usarla, en 4 meses tienes trabajo. Entonces se hizo un programa para jóvenes ya graduados en desarrollo web con inteligencia artificial. Ese programa, que para mí fue un éxito, antes de haber terminado, eran 60 jóvenes, porque es un programa ya más avanzado, entonces pues por temas, yo lo quería hacer más grande, pero por temas presupuestales, ese programa antes de que los jóvenes se hubieran terminado, había 8 ya contratados, ya tenían trabajo, y no habían terminado el programa, ¿no? Un programa de 4 meses. Entonces lo que te quiero decir ahí es, por ejemplo, por eso te digo que la educación va a tender a cambiar, la forma como se implementa la educación va a tender a cambiar por lo mismo, muy rápido, paga muy bien y te insertas en el mercado mundial, no en el de acá. Sí. Y el otro programa fue un programa que hicimos en 8 municipios del departamento que era enfocado a los jóvenes de bachillerato. ¿Para qué? Hombre, ya tú los estás conectando. El tema aquí, yo soy reiterativo en que todo es dispositivos móviles, pero el dispositivo móvil no es que sea malo o bueno, lo que pasa es que aquí somos consumidores de contenido, pero lo que tenemos que tratar de ser es creadores de contenido y creadores de soluciones móviles o soluciones fijas. Y para eso también hay que empezar a levantar como el estándar de conocimiento. Hicimos un programa en 8 municipios, fueron alrededor de 4.000 y pico de niños, y ahí sí era más general, era robótica, impresión 3D, manejar la inteligencia artificial, creación de página web, creación de contenido digital, edición de fotografía. Y eso se hizo en 8 municipios, ¿para qué? Para que los jóvenes o los niños empiecen a tener ese contacto con la tecnología, diferente a los dispositivos móviles. Está bien, los dispositivos móviles son los que todo el mundo tiene,
Pero entonces, bueno, listo, tú aprende a hacer algo más allá de consumir contenido, aprende a desarrollarlo y yo te enseño. Es más, de ahí sale que hay unos niños, bueno, ya jóvenes, adolescentes, que los contratan para fotografía y para editar fotografía. Están en el bachillerato, ¿eh? A raíz de ese programa. Entonces, ya entonces empiezas tú a tener conocimiento, conectividad, empiezas a aprender esa llamita de la curiosidad de que, mira, yo puedo hacer y no está tan lejano alcanzar ese conocimiento, empezar a desarrollarme en eso. Y en ese sentido fue que se hicieron esos programas. Entonces fueron 4.000 jóvenes, 4.200 jóvenes en el departamento, adolescentes, y el programa de los bachilleres, de los que ya están graduados, fueron 60 que salieron con diplomado, de los cuales hoy creo que hay 10, o sea que estamos hablando del 15% con trabajo. Y es que el paradigma educativo ha cambiado muchísimo en el mundo. Ya de esa romería de hojitas Minerva, hojitas de vida Minerva 1003, sí, sí, de las azulitas, con la foto de Foto Japón de los años 90 a lo que tenemos hoy en día ha cambiado, pero también ha cambiado el tema laboral. Antes el sueño americano era irse para Estados Unidos a prestar oficios en manos de obra no calificada, lavar baños, limpiar oficinas y recibir unos dólares que al cambio son una fortuna, pero viviendo allá en Estados Unidos no tanto. El sueño americano ahora parece estar enfocado más bien en proveer servicios hacia clientes de afuera que le paguen a uno en dólares, pero uno vivir en la misma ciudad. Y es que ahí es donde está lo atractivo de todo esto. Porque así te paguen en dólares y vives acá, pues obviamente te va a rendir muchísimo. Entonces, para el que te está pagando, no necesariamente tiene que pagar lo que paga allá, sino que también es más económico. O sea, le es más rentable. Es un gana-gana. Es un gana-gana, por un lado. Por otro lado, hoy en día está el término nómadas digitales. Aquí, y aprovecho para contarte, nosotros también desde la Secretaría el año pasado hicimos 2 eventos, uno en la Universidad del Norte, que se llamó Barranquilla IA, Barranquilla Inteligencia Artificial, y fue una hackathon de inteligencia artificial. ¿Qué es una hackathon? Una hackathon aquí hay un grupo, y te cuento más o menos de dónde sale todo esto. Aquí hay un grupo de jóvenes, están entre los 20 y los 27 años, que se llaman, que hacen parte de de un grupo que se llama Google Developer Group. El Google Developer Group, ¿qué es? Google, pues está Google y ellos tienen en todos los países, ellos crearon un ecosistema que ellos lo que hacen es, hombre, el ecosistema de innovación, de tecnología y tal, júntense y nosotros los apoyamos. No hacen parte de Google como tal, pero sí reciben el apoyo de Google. Entonces Google dice, mira, nosotros hacemos 5 eventos en el año en San Francisco. Podemos hacer el extendido. Entonces, hey, organícenlo y nosotros les mandamos a los panelistas. Les pagamos los tiquetes, pueden usar el logo de nosotros, si les dan créditos para servicios de Google. Entonces, es un ecosistema apoyado y patrocinado por Google. Entonces, la gobernación, desde la secretaría, ellos llegan y se me presentan y dicen, queremos hacer una hackathon. Entonces, la hackathon, apoyado por Google Developer Group, es una fundación que se llama Fundación Código Abierto, que son unos jóvenes que están metidos en el mundo tech y han venido consolidando ese ecosistema aquí en Barranquilla. ¿Y qué es una hackathon? Una hackathon es que se plantea un problema. Puede ser abierto, a veces pues, es un problema específico y te dicen, bueno, miren, tienen 24 horas para buscarme una solución pueden ser diferentes herramientas. En este caso fue con inteligencia artificial. En el caso de Barranquilla IA, que se hizo en la Universidad del Norte, fueron 110 personas y se armaron 11 grupos de A10. En esos 11 grupos de A10 duraron 24 horas sin dormir, desarrollando una solución en 5 temáticas diferentes. Había transporte, salud, servicios públicos. Y después se traen un panel de jueces y sacan unos finalistas, y entonces de esos finalistas pues hay un ganador y hay unos premios. Pero ¿qué es lo que busca la hackathon? La hackathon busca es que
se den a conocer estos muchachos, estos jóvenes, no necesariamente tienen que ser jóvenes, había gente también mayor, que se den a conocer en el mundo tech. Te cuento, de ese hackathon Barranquilla IA, que eso fue alrededor del mes de abril, 3 ideas recibieron financiación. Están ahora mismo desarrollando la idea. Y de ahí creo que hay 20, o sea, 2 grupos contratados, porque ahí también van scouts de empresas de tecnología y van y empiezan a ver. Como si estuviéramos hablando de un deporte, el béisbol. Igualito. Entonces, eso se hizo, nosotros apoyamos ese evento en el mes de marzo-abril en la Universidad del Norte, y en julio hicimos, se llamaba Tech Caribe Expo en el Cubo de Cristal y en la Galería de la Plaza de la Paz, y fueron más de 2.000 personas. También vinieron panelistas de México, de Ecuador, todos enviados por Google. Y ahí empiezas tú a ver que realmente sí hay talento, que realmente sí hay jóvenes que están inmersos en este ecosistema tecnológico, pero además me di cuenta que hay muchos nómadas digitales. Nómada digital es la persona que, como trabaja desde lo digital, puede vivir en cualquier parte del mundo, y muchos se han venido acá y entonces se conectan con este grupo y bueno, obviamente les pagan en dólares, viven en Colombia, viajan a la sierra, a la playa y están conectados. Esos son nómadas digitales. Aquí hay muchos nómadas digitales. Entonces, ¿qué es lo que pienso y que era mi enfoque? Era, hombre, si esto está aquí, de pronto nosotros no somos un hub de innovación mundial, pero sí podemos ser un sitio atractivo donde se fomenta que vengan los nómadas digitales, y eso te empieza a crecer el ecosistema. Y ahí fue donde le apuntamos con estos eventos, que fueron, yo la verdad quedé impresionado. La verdad yo no conocía y pensé, no, pues va a ser grande, pero era impresionante, 2.000 personas, y había gente presencial y online. Entonces, bien interesante eso, porque ahí empiezas a cerrar el clúster. Digamos que Medellín nos lleva una ventajita, o no lo pongamos así en términos que nos lleva una ventajita. Digamos que Medellín se ha convertido como en el paradigma en Colombia de convertirse exactamente en una zona amable para la tecnología. De hecho, ya es un distrito, ya Medellín no es municipio, sino es un distrito tecnológico y de innovación, y ha traído a miles de nómadas digitales de todo el mundo. Incluso se ha generado ya en Medellín una polémica por la gentrificación. Hay sectores que ya están evidentemente tomados, por decirlo así, por nómadas digitales que, como ganan en dólares, pagan muy bien por los apartamentos y va a haber un desplazamiento interno. Pero, ¿qué nos faltaría para llegar hasta allá? ¿Qué nos faltaría para unirnos entre la academia, el Estado, la empresa privada, la educación, para hacer ese clúster y avanzar en ese propósito? Sí, es que precisamente ese es como el enfoque, porque es cómo llegamos allá, donde tú dices, cómo llegamos para hacer, en Medellín se llama Ruta N, entonces es cómo llegamos a hacer un Ruta N o más que un Ruta N. Y yo creo que las líneas están trazadas. Yo creo que hay que fomentar o apoyar mucho el tema del ecosistema, porque al final ya esto, bueno, la conectividad y el boca a boca, ya no es boca a boca, ahora es WhatsApp, Instagram, ¿entiendes? Entonces, yo lo que pienso es que una de las puntos críticos es apoyar fuertemente el ecosistema, porque ya existe. Lo que necesita es visibilizarse, y que Barranquilla, ¿cómo lo apoya? Generando eventos, generando hackatones, ampliando el rango de acción de todas estas ferias, trayendo, por ejemplo, hay unos influencers tecnológicos, no influencers de moda, sino hay influencers tecnológicos que dentro de ese mundo son unos rockstars. Entonces tú traes a alguien a un evento, no, va a venir a hablar fulano, y empiezas tú a generar que Barranquilla y el Atlántico se vuelven un sitio conocido dentro de ese mundo tecnológico. Entonces, eso es una. Primero, crear el nombre. Es como una marca. ¿Cómo creas la marca? Bueno, con publicidad. ¿Y quién mejor que los mismos actores que están acá? Por eso entonces para mí el tema que lo que pasa es que es intangible.
Entonces es difícil de pronto como venderle la idea a alguien, no, es que yo voy a empezar a hacer eventos de esto, pero ¿y para qué? Pero es que crear una marca no la creas tú de un día para otro. Sí. Hacer un edificio, hacer una vía, pues la construyes. La marca la construyes, pero se demora mucho. Entonces por ahí pienso yo que es una de las líneas. La otra es mirar a ver cómo se involucra la empresa privada. Porque la empresa privada al final, la tecnología te abre las puertas del mundo, pero nosotros, la empresa privada aquí, tiene unas necesidades. Y para que la empresa privada realmente diga, hombre, no, es que en Barranquilla nosotros tenemos el talento y yo tengo este problema y voy a llamar a Jean-Pierre. Es como paralelo, o sea, tienes que crear confianza en que aquí tenemos el talento y el conocimiento y empezar a decir a la empresa privada, bueno, ¿qué es lo que usted necesita? Y yo como Estado, yo voy a fomentar eso. Hay una cosa que se llama innovación de océano rojo, océano azul, océano blanco y océano dorado. Eso rápidamente es, el océano rojo es el mercado normal, competido. El océano azul es donde tú encuentras un nicho y de ahí creces, que esos son los startups normalmente. Sí. Y que son disruptivos. Entonces, eso te genera que estás solo. El océano dorado es cuando tú sacas del océano azul y tienes algo de rápido crecimiento, pero que es incierta su sostenibilidad. Y el océano blanco es los desarrollos de innovación y tecnología que no dan plata, que generan pérdidas. ¿Y quién está ahí? El Estado. Ahí es donde está el Estado. Normalmente, lo que pasa a ser un océano azul viene del océano blanco. Entonces, ahí es lo que se necesita es que el Estado empiece a fomentar ese tipo de eventos, jalonar a la empresa privada, decir, bueno, ¿ustedes qué necesitan? Y la academia, pues obviamente hace parte fundamental de todo, porque es que la academia es la que hace la investigación, pero todo eso cuesta. Entonces eso cuesta plata. ¿Quién pone la plata? El Estado. Ahí es donde el Estado tiene que entrar y fomentarla. Después la empresa privada lo va a poner. Sí. Después lo va a poner, después que tú generes un dinamismo, ya empiezan a venir un pocotón de actores, pero quien da, como dice uno, el startazo, el Estado. Entonces, yo creo que si seguimos en la misma línea, si seguimos fomentando esos eventos, es más, aquí hay una cosa que se llaman Tech Nights, que son una vez al mes o 2 veces al mes, que lo hace esta fundación que hizo el evento, y lo que hacen es online y presencial, invitan a los que están en el ecosistema, los invitan a unas cervezas y empiezan a hablar de tecnología, a echar carreta, y de ahí sacan ideas. O sea, esta generación Z funciona diferente. Tal cual. Y funciona diferente, entonces uno tiene que entenderla. Y funciona diferente porque tenemos unos avances tecnológicos y la vida ha cambiado y todo ha cambiado y hay que entenderlos. Y al final ellos son los que están comenzando. Entonces uno tiene que entender que además, y no nada más que están comenzando, sino que generan. Así es. Generan. Total. Hace unos días estaba leyendo una encuesta de demografía del DANE, la cual señala un dato bastante revelador. 3 de cada 4 mujeres en Colombia no está interesada en tener hijos, en edad fértil, estoy hablando. Es decir, vamos a tener una población que se va a ir envejeciendo, pero también al mismo tiempo vamos a tener unas familias que van a tener un perro, un gato, un pez, mi hijo peludo, y este tema va a ir cambiando. Pero además vamos a tener la inteligencia artificial. Esos son retos que nos imponen estos nuevos paradigmas. La inteligencia artificial todavía no sabemos a dónde irá a parar, porque todos los días van saliendo nuevas aristas dentro de esta inteligencia artificial. De momento, ¿cómo podríamos aprovechar esa inteligencia artificial para mejorar los indicadores nosotros de conectividad, de empleo, de educación? ¿Cómo podríamos utilizar esa gran herramienta para cosas positivas? La inteligencia artificial, ese es un tema no álgido, pero miércoles, con 1000 formas de verlo. Es retador. Retador. Nadie tiene la verdad, porque, ¿qué pienso yo? Como tú lo acabas de decir, cada día está cambiando, cada día va avanzando, y hay 5 tecnologías en etapa de maduración. La inteligencia artificial es una de ellas. Está la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, la inteligencia artificial,
que son tecnologías que están en etapa de maduración, pero la inteligencia artificial está y va a crecer y se va a quedar. ¿Qué pienso yo? Ya esto es una opinión, considero pues que en la parte pública, si vamos al sector público, la inteligencia artificial creo que va a jugar un rol muy importante, y en lo privado también, en la parte empresarial, es lo que yo considero. Que hasta en la educativa, ¿no? Es más, te cuento una anécdota. Yo estoy haciendo una maestría en administración digital en Barcelona, y cuando comencé, promedio de edad es 39 años en la maestría, y las primeras clases entonces nos pusieron un trabajo, y había una peruana, creo que, y así como penosamente dijo: profesor, pero si usamos ChatGPT, ¿cómo son las normas aquí de plagio? Entonces el profesor dice: bueno, miren, si lo usas tú sola, es plagio. Pero si lo usa toda la clase, es investigación. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que al final la inteligencia artificial, lo que uno tiene que aprovechar ahora mismo, considero yo, es aprender a usarla. Aprender a usarla. La gente, muchas personas tienen miedo, ¿no? Que me va a desplazar, que no me va a desplazar. Yo pienso que te va a cambiar la forma de trabajar, te va a cambiar la forma de estudiar, te va a cambiar la forma de tú solicitar los servicios. Entonces, ¿qué es lo que creo yo y considero que se debe fortalecer? Enseñarle a la población a realmente utilizar la inteligencia artificial. Para todo, es más, ya hoy en día Google o cualquier buscador, ya eso se llama Search Engine Optimization, que tiene inteligencia artificial, y es como tú, con el algoritmo de Google, que nadie lo conoce, que además tiene inteligencia artificial, cómo te posiciona a ti arriba en la búsqueda. Entonces ahora hay search, eso ha cambiado todo, y si no lo sabes usar, vas a botar plata. Digamos, las empresas que quieren publicitar, vas a botar plata, no van a lograr sus objetivos. Entonces, yo considero que lo que se necesita es enseñarle a la gente. ¿Y cómo va a impactar? Bueno, precisamente comencemos por la conectividad. Es que si tú no estás conectado no puedes utilizarla. Entonces, todo esto va paralelo. Y creo que, por eso vuelvo y digo, el modo como va a cambiar la educación va a ser bastante grande, porque ya tú tienes que meterle dentro del pensum las nuevas tecnologías, enseñarle a los jóvenes a usarlas, porque es que nosotros ya estamos del otro lado, digamos así, ya nosotros, y de todos modos, no del otro lado, sino que ya tenemos una edad más... Sí, pero de todos modos, al revés, no, la gente mayor le cuesta trabajo lo que está sucediendo hoy. Pero los niños y los jóvenes, que son las generaciones que vienen, tienen que venir ya con unas habilidades y unos conocimientos, porque esto cada vez va a masificarse más. Para mí es formar, enseñarles a utilizarlo bien, porque eso también tiene su lado que todavía no está regulado. Sí, todo chévere, mucha eficiencia, velocidad, conoce, te contesta, pero la parte fea, eso tiene su parte fea que desconocemos, pero enséñales. Y yo creo que con eso, no nada más el Atlántico, sino en general el país, va a lograr mantenerse o de pronto crecer, y no salirse y quedarse como un paria que no está insertado en la tecnología, y porque cuando salgas de Colombia o cuando salgas a cualquier sitio vas a necesitar usarlo. Entonces, yo creo que ahí el punto está en que es enseñarle a los jóvenes a utilizar la inteligencia artificial, porque está en todos lados. Tú donde menos crees, hoy ya funciona con inteligencia artificial las cosas. Es increíble. Y la gente cree que la inteligencia artificial es ChatGPT. ChatGPT es se llama LLM, que es Large Language Model, como ChatGPT, Perplexity, Grok. Esos son la base, y sí, es la inteligencia artificial. ¿Y la China? Sí, la DeepSeek. DeepSeek. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una capa, y tú de ahí montas soluciones sobre esa capa. Lo que pasa es que porque realmente uno lo que usa es para preguntar cosas, pero al final de ahí tú montas una solución que te necesites para tu empresa, para tu negocio, y de ahí entonces el front, lo que ve la persona es algo diferente, que atrás está ChatGPT, y eso es saber usarlo.
también la analítica de datos, la ingeniería de datos, que hoy en día los desarrolladores antes eran, mejor dicho, los showman, los súper bravos del tema tecnológico. Hoy en día también, pero es que eso ha ido migrando. Hoy en día los tipos que mueven el chocolate son los ingenieros de datos y los analistas de datos. Porque sí, tú puedes tener datos, pero tú los datos los tienes que convertir en información. El dato es una cosa, información es otra. Entonces, ahí es donde está y empiezas a medir todo. Y todo eso es simplemente aprender a usarlo. Y como esto va tan rápido, otra anécdota. Estoy en la maestría, las clases, la información que nos ponen, ahora en enero, llegó el director del programa y dice, miren, nosotros ya no cambiamos constantemente la información que damos a los alumnos porque tendríamos que cambiarlo casi que cada 2 meses. Aquí lo que nosotros damos es el marco mental de cómo se debe hacer el acercamiento hacia las nuevas tecnologías y cómo se debe aprender a usarlas y aprender a ir andando con ellas. Es más o menos lo mismo que hay que hacer acá. Y eso se hace con programas, sobre todo porque el que puede, puede, pero el Estado tiene que llegar al que no puede, al que no tiene acceso, al que se le dificulta precisamente, no tiene conectividad, está en un sitio remoto. Hombre, allá es donde tenemos que llegar, porque la brecha social entre la ciudad y los municipios es grande. Y eso ayuda también para que eventualmente no haya tanta presión laboral, digamos, en Barranquilla. Mira cuáles son las oportunidades realmente fuertes que tienen los municipios. Pero con la tecnología, tú puedes suplir parte de ese espacio o falta de oportunidades que hay. Sí, digamos que una persona conectada por fibra óptica en Santa Lucía, por decirlo algo, que es un municipio que queda bien al sur del departamento del Atlántico, el último sí. Del Atlántico antes del límite con Bolívar, una persona conectada allí puede ingresar al mundo, como si estuviera en cualquier ciudad grande del mundo. Total, correcto. Y no nos vayamos lejos, también puede acercarse a Barranquilla, acercarse al mercado de Barranquilla. Mira, a veces uno dice cosas y piensa cosas y la gente, uno se ríe y dice, hombre, ¿eso qué va a hacer? Por ejemplo, un agricultor, pequeño agricultor que tenga una producción, una cosecha, si está conectado, si está montado en un marketplace, si está conectado con el mercado de Barranquilla, si Gran Abasto o la Barranquillita, puede coger y decir, hombre, mañana cosecho tantas toneladas de tal. No como ahora, que le toca coger, venir aquí a la de Dios, llegar a donde miércoles llegó tarde y entonces le dicen, hey, no, ya no me interesa y le bajan el precio a la mitad. Pero entonces de pronto uno pone ese ejemplo y la gente se ríe. Bueno, pero yo pienso que no hay por qué reírse. Cuando eso se vuelva lo común, lo estándar, ya no te ríes porque ya es la forma como tú comercializas tu producto. Hoy en día de pronto lo hace uno y miércoles. De pronto no sé qué tan bien o qué tan fácil lo puede hacer. Pero vuelvo, cuando son muchos es investigación. Cuando son muchos, ya se vuelve la forma natural de realizar una labor. Juancho Restrepo está dedicado a visitar los municipios del departamento del Atlántico. Creo que a usted le quedó el gusto por el servir, porque usted siempre ha sido básicamente un servidor, una persona que le gusta llegar a la comunidad, estar en contacto con la gente. ¿Qué es lo que le pide a la gente cuando visita los municipios? Lo hemos visto domingueando con Carlos Meisel, su gran amigo además, sí. Su gran amigo. Se va a los municipios. ¿Qué es lo que le pregunta a la gente en los municipios del Atlántico, lo que le inquieta? Bueno, depende de la zona, ¿no? Yo tuve la fortuna de haber estado en la administración anterior, igual que pues también la fortuna de haber estado en esta administración, en la parte yo estuve en desarrollo económico. Entonces, pues también visitaba los municipios. Por ejemplo, y acompaño a mi gran amigo, como dijiste tú, Carlos, porque pues obviamente él va, visita la gente le comenta dificultades, problemas que están viviendo. Y depende de la zona. Por ejemplo, en el sur del Atlántico,
están muy enfocados, por ejemplo, en el tema de los distritos de riego, la parte de agro. Yo estuve en desarrollo económico, conozco muy bien cómo funcionan, cuáles son las dificultades, pero con el programa de la conectividad de casas, de hogares, muchos me preguntan, uno, la gente a veces es incrédula, entonces me dicen, ¿eso es verdad que sí están conectando? Uno. Dos, que cómo funciona, mucha gente no se inscribió, los pongo en contacto con la secretaría para que se inscriban. Yo pienso que en el fondo, lo que de pronto te dije ahorita, sea el sector que sea, agroindustrial, industrial, tecnológico, en los municipios hay una falta de oportunidades. Es lo que yo he visto y es lo que siempre se ha tratado de hacer, pero si tú haces todos los días lo mismo, todos los días vas a tener el mismo resultado. Entonces, ¿qué creo yo? Que hay que pensar un poquito por fuera de la caja, de la norma, porque yo creo que hoy en día lo que la gente está buscando ni siquiera es empleo, porque ya el cuento del empleo, ya los jóvenes, esa palabra empleo significa sometimiento, horario, ellos lo que quieren es generar ingresos. Entonces, siempre escucho eso, no, pero es que en el sector que sea, no, pero es que los jóvenes no quieren estar en el agro, el agro se está envejeciendo, el joven que está en el municipio está viendo para ver cómo viene a la ciudad, que es lo que te digo, le genera una presión a la ciudad, y eso está sucediendo no nada más aquí en el Atlántico, sucede también en otras partes. Entonces yo creo que es la generación de empleo, la generación de oportunidades, oportunidades de generar empleo, de generar ingresos, es el tema. Y eso es lo que más o menos lo que siempre escucho, más que todo, bueno, ahí sabes que también he escuchado y me ha llamado la atención que sobre todo señoras que llevan años en temas culturales, que me parece muy interesante, es cómo rescatan escuelas de danza, escuelas de folclore para los jóvenes y los niños, porque eso los aleja de las malas horas y muchas se han venido acabando en los municipios. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Dije, no lo tenía como en el radar, pero me han comentado eso, que quieren impulsar el tema del folclore y las danzas y las artes, sobre todo para jóvenes, para mantenerlos ocupados. Y eso me parece súper importante porque los municipios del Atlántico están teniendo un problema de microtráfico, consumo, etcétera, etcétera. Y eso creo que viene también de la falta de oportunidades. El que está sin hacer nada, pues busca la mala hora o se le presenta la mala hora. Entonces yo creo que eso es lo que más la gente está buscando en los municipios del departamento. Generación de ingresos, de pronto un fortalecimiento de la cultura, de la danza, a los jóvenes, y en general mirar cómo se puede fortalecer esas actividades en los municipios del departamento. Usted es empresario, usted es una persona que no se queda quieta, porque además es un hombre muy joven. Le han propuesto incluso incursionar en la política. Sé que usted está en una etapa de reflexión. ¿Tendremos a Juancho candidato o todavía está en esa etapa? Bueno, no, Jean-Pierre, yo no lo descarto. Yo no lo descarto. Pues, renuncié de la gobernación el 28 de febrero. Estoy ahora mismo pues, en temas personales, familiares, revisando, organizando, porque yo llevaba 5 años pues, como funcionario público. Pero no lo descarto. La verdad es que me gustaría, si hay la oportunidad y si las cosas pues, se consolidan, yo pienso que el tiempo que estuve como funcionario público en la rama ejecutiva, yo creo que, y lo dije el otro día en Manatí, en una reunión, dije, miren, a veces uno se queja de los funcionarios, y no lo digo porque yo quiera defender porque fui funcionario, sino que nosotros tenemos que actuar bajo unas normas. Las normas no son perfectas. Y lastimosamente las normas o las leyes se cambian desde Bogotá, no desde aquí.
Sí, hay unas ordenanzas, hay unos acuerdos, pero al final la norma superior es la ley y la ley se puede modificar, mejorar desde Bogotá, no es aquí. Entonces, llega un punto en que uno dice, bueno, listo, ya yo lo que podría seguir haciendo cosas y seguir en la gobernación, de pronto en la alcaldía, no sé de dónde me lleve o el futuro, porque no tengo la bola de cristal, pero lo que sí es verdad es que sí, en verdad, ya conociendo los problemas que tiene el territorio y nuestro departamento, es si yo en verdad quiero generar un impacto positivo permanente, es influenciando desde Bogotá y gestionando desde Bogotá cambios de fondo en las normas. Por ejemplo, y ahí voy a pasar al tema agrícola o agropecuario. El ADR o los distritos de riego, uno de los grandes problemas que tiene el distrito de riego, los distritos de riego del departamento, es que los manejan desde la Agencia de Desarrollo Rural. Encima de eso, la Agencia de Desarrollo Rural les tiene o les cobra por el servicio que no lo miden. Entonces, no te miden, pero te cobran. La deuda, yo no sé cuándo, eso hace 2 años, la deuda ascendía a 35.000 millones de pesos. Imagínate. Campesinos de Santa Lucía, campesinos de Repelón y los de Manatí también, porque el de drenaje también paga. Entonces yo digo, mira, aquí, bueno, se logró hacer un convenio con el ADR entre la gobernación para que la gobernación pudiera por lo menos tomar la operación y la gobernación financia la operación. Todavía, hoy en día, eso quedó a 10 años. Pero tienen una deuda. ¿Eso cómo se puede condonar? Con una ley, porque no se puede que el ADR, porque es detrimento. La vigilancia y la administración de eso se hacía desde Bogotá, entonces se contrataba a partir de marzo. Entonces, enero, febrero, las épocas de verano, sí, no se prendían las bombas. Entonces, tienes un distrito de riego que no prende las bombas. O sea, pero porque todo es de Bogotá. Encima de eso, te empiezan a generar una cantidad a imponer una cantidad de condiciones desde Bogotá. Y todo eso se arregla es cambiando la norma de distritos de adecuación de tierra. Entre ellas, como te dije ahorita, es condonar la deuda. Y que la administración o operación esté en cabeza de la gobernación, donde el campesino sí puede venir aquí a la 40 y tocar la puerta y decir, hombre, tengo este problema, ¿no? Desde Bogotá. Entonces, es un ejemplo, y así muchos. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, hay municipios donde no se puede desplegar infraestructura tecnológica porque no están certificados por el Ministerio de las TIC, porque entonces hay que hacer un tema con el POT. O sea, todo eso que la gente no conoce, entonces dice, no, es que el funcionario no quiere, no tiene la voluntad. No, es que a veces es limitante hacerlo. Entonces, y además el centralismo sigue siendo odioso. Odioso. Entonces, dice por ahí que Dios está en todas partes, pero atiende en Bogotá. Claro, correcto. Pero entonces, si Dios atiende en Bogotá, yo voy allá a que me atienda. Entonces, como yo voy allá a que me atienda, entonces es lo que yo digo. Hombre, si se da la oportunidad, si se da todo, pues se puede hacer. No descarto lanzarme, porque creo que de allá también, desde allá puedo generar unos beneficios, un impacto muy positivo para el departamento. Y creo que de pronto no llevo 20 años en la gobernación, llevo 5, pero 5 intensos. Entonces conozco los sectores donde hay unos dolores que sé que se pueden por lo menos aliviar haciendo una gestión desde el Congreso. Entonces, no lo descarto. Hoy en día no te puedo decir, sí, voy. No te lo podría decir. Pues obviamente también es una decisión que no es nada más personal, sino familiar. Bueno, tengo que revisar, pero sí, no descarto la opción de ir a la Cámara. Juancho Restrepo ayudó al departamento a dar el salto digital más grande de toda su historia. Y él podría también dar un salto hacia la política ya activa, proponiendo su nombre como candidato al Congreso de la República. Juancho, necesitamos más Juanchos trabajando para traer para el departamento cosas positivas. Gracias por acompañarnos en el Run Run Político. Gracias por compartir este tiempo y por explicarle a la gente la importancia que tiene la tecnología en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Jean-Pierre. Y no, al revés, siempre que haya la oportunidad de aportar algo al departamento, a la comunidad y hasta el país, pues tengo esa vocación, la heredé de mi abuelo. Mi abuelo
tuvo también, participó en política, mi papá no tanto, mis tíos, de pronto, no en este departamento, pero siempre hemos tenido esa vocación de servicio, sobre todo que vengo originalmente del sector agropecuario. Toda mi familia de parte de padre estuvo vinculada y eso le da a uno un contacto con la gente y cómo la cercanía con la gente. Entonces, a mí me encanta, me gusta y no, te agradezco el espacio y bueno, en otra oportunidad seguiremos, de pronto será otras noticias, digamos. Espero que si usted toma la decisión, el Run Run Político lance la primicia. Claro que sí, claro que sí. ¿Lo promete? Lo prometo. Bueno, prometido está. Y a ustedes nos pueden seguir a través de todas nuestras redes y también por nuestro canal de YouTube, Noticias BQ1 y todas las redes. Ahí estamos siempre acompañándolos con las noticias de la política, tal como les gusta a ustedes, con ese picantico que siempre le ponemos en el Run Run Político, donde tendremos las últimas de la política.